De pronto te abrazás a esa mujer y sentís que en un giro se van los dos a la mesa, o peor, aún se te cuelga tanto del hombro que pensás que te vas a doblar como chino agradecido. ¿Por qué ellas se cuelgan para bailar? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que seguramente muchos varones experimentaron o presenciaron en las milongas de Buenos Aires y me animaría a decir que en el tango de todo el mundo. Un tema con el que nos encontramos en muchas oportunidades quienes conducimos el baile y que me parece que muchas mujeres debieran prestarle atención. Y estoy hablando de esas mujeres que suelen colgarse apenas abrazan y que se trasladan haciéndonos sentir su pesadez apenas comenzamos a bailar. Yo sé que muchas pensarán que no les ocurre esto porque aún no tienen un registro físico de que obran así, de todo lo que cargan sobre el varón, pero no deja de ser preocupante que esto pase y nos quite el placer de bailar. Más aún, hay mujeres que se te cuelgan tanto y te obligan tanto a doblar la espalda y a humillar la cabeza que te despiertan un sentido hasta religioso mientras bailás y entre paso y paso te hace pensar cosas como «Ay, Dios mío, dame fuerzas». Y lo cierto es que el tango, bailar el tango, es mucho más que realizar pasos y figuras. Es un baile que se construye sobre la base de una conexión profunda entre alguien que conduce y alguien que se deja conducir. Y eso implica que la comunicación entre los cuerpos y la confianza mutua en el desarrollo de los movimientos fluya hasta lograr una experiencia de baile que nos reditúe placer. Pero no quiero desviarme del objetivo de hoy. Quisiera que hablemos primero acerca de lo que significa colgarse en el tango, de ese término con que nos referimos cuando la mujer depende excesivamente del varón para mantener su equilibrio utilizándolo como soporte físico durante el baile. Y es que colgarse durante el baile de tango significa que, en lugar de mantener su propio centro de gravedad, la mujer se agarra del conductor como si fuera una tabla de salvación mientras es devorada por un maremoto en medio de una tormenta. Y como consecuencia, el varón no solo comienza a sentir que está sometiéndose a una especie de tortura involuntaria, pero a la que debe hacerle frente por haber elegido equivocadamente, sino que se concentra en pensar ¿cuándo terminará la tanda? ¿Cuándo sonará la cortina musical como el gong del boxeo? Más que en qué movimientos realizar para llegar a buen puerto. Pero no quiero quedarme en la queja, sino ayudar desde algún punto a que pensemos en los factores que contribuyen a que esto ocurra para que quien sepa escuchar pueda resolverlo. En primer lugar, se me ocurre que algo que es fundamental es revisar la postura y el equilibrio. Me parece que hay algunas mujeres que pueden sentir inseguridad o falta de confianza en su propio equilibrio, ya sea por falta de experiencia o del estudio de una técnica adecuada, y eso las lleva a depender del varón para mantenerse en pie, lo cual termina incidiendo en la postura de ambos. Pero quiero destacar aquí que colgarse no solo afecta a la comodidad física de la pareja, sino que también limita la fluidez y la expresión individual en el baile. Digo, limita el disfrute del baile y la creatividad que pudiera fluir de allí. Porque hay algunas mujeres que se cuelgan tanto del varón que terminan por impedirle que pueda realizar indicaciones con facilidad, sin hablar de cómo va resintiéndose el músculo trapecio, la columna y la cervical. Ahora, ¿cómo podemos evitar el colgarse y cargarle el peso al varón? Primero y antes que todo, tomando clases. Y no me digas que no tenés tiempo o dinero porque tuviste tiempo o dinero para ir a bailar a la milonga, a colgarte de la gente que sabe bailar. Toma
clases para trabajar el propio equilibrio y la postura. Toma clases para mantener el centro de gravedad en tu cuerpo y practicar ejercicios de fortalecimiento y estabilidad. Incluso podés encontrar clases en este mismo canal sobre equilibrio y postura. Y en segundo término, no te compres el modelo de algún estilo de baile que te dice que tu brazo siempre tiene que estar por sobre la línea de los hombros del varón. No compres el yo bailo con este estilo desatendiendo tu capacidad de adaptarte y ofrecer una experiencia placentera. Colocar los brazos sobre esa línea de los hombros podría hacer que el varón, además de sentir que se le parte la columna teniendo que lidiar con su peso y otro más, termine por desestabilizarse y genere dificultades para desarrollar hasta una simple caminata. Si el varón fuera muy alto, tómalo del brazo y si las estaturas estuvieran cercanas, pasa tu brazo desde un lado a otro de la espalda, pero nunca colocando tu brazo sobre la línea de los hombros, excepto que estés segura de no cargarle el peso y él esté seguro de no sentirlo. Tengamos presente que el varón asume la responsabilidad de guiar y sostener a la pareja de baile de manera adecuada, y si no sintiera firmeza y seguridad, mal podría conducir. De hecho, no está allí para resolver problemas ajenos, sino para disfrutar y compartir el placer de bailar. ¿Entonces dejo de leer a Freud antes de ir a bailar? Ahora, recién te hablé del brazo izquierdo de la mujer sobre los hombros del varón, pero no menor es la función que cumple la mano derecha, que a veces puede cargar tanto peso que termina por generar una especie de tendinitis en el hombro izquierdo del conductor. Nada que no pueda resolverse con 15 sesiones de kinesiología de 45 minutos en un turno que te dan después de 4 meses, pero que podría evitarse con el simple estudio y la práctica de esta disciplina. Y en verdad, es un peso que muchas mujeres cargan sobre la mano izquierda del conductor al realizar el 8 atrás sin darse cuenta y sin un profundo estudio de la técnica. Igualmente, una de las razones por las cuales algunas mujeres pueden tender a colgarse ante la falta de equilibrio, a mi juicio, está relacionada con la inseguridad personal, porque tengo la sensación de que el equilibrio es algo que se encuentra en nuestro interior, y si hay algo que nos ocurre que no está bien en nuestras vidas, eso repercute en nuestro baile. Y lo digo más allá de la falta de práctica o incluso de experiencias previas de caídas o lesiones. La falta de confianza lleva siempre a buscar a alguien a donde apoyarse. Bueno, vuelvo a Freud. Lo cierto es que la dependencia excesiva en el líder no solo afecta negativamente la experiencia de baile, sino que el malestar físico que pasó sin darse la importancia con el tiempo termina transformándose en una molestia o un dolor insoportable. Sentir una carga adicional en el cuerpo al tener que soportar el peso de la pareja afecta todas las áreas del baile. Por eso, la buena noticia es que esta situación puede superarse si la mujer trabajara en la técnica y la conciencia corporal. Esto en cuanto a un punto de vista individual. Y encontrando un equilibrio de conexión postural con el varón en cuanto a un punto de vista conjunto. El fortalecimiento de los músculos centrales podría contribuir a mejorar la alineación corporal y practicar movimientos que fomenten la independencia y el equilibrio. Pero, por otra parte, nobleza obliga, a quienes conducimos el baile de tango, también nos cabe una responsabilidad en cuanto a tratar de transmitirle a la mujer que no se cuelgue o no realizar movimientos que nos lleven a sentir la carga fuertemente. Si ya comprobamos que hay movimientos en que se siente mayor presión sobre la columna o sobre el brazo del lado abierto, ¿por qué repetirlo? Todos sabemos que bailamos con el corazón, pero
¿por qué bailar tontamente con el corazón si podemos hacerlo inteligentemente con el corazón? Si al respecto querés aportar tu punto de vista en este espacio, déjamelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la clave para que la mujer supere el colgarse del conductor radica en la práctica constante, la paciencia y la disposición para aprender. Así como la clave para que el conductor no sufra la falta de desequilibrio de quien abraza, radica en saber elegir con quién bailar y o en realizar movimientos que no generen tensiones innecesarias. Si el tango, bien entendido, es un baile colaborativo de conexión y comunicación, no menos lo es que al momento de abrazarnos construimos una pareja, construimos dos energías que establecen una comunión. Y si bien en algún momento durante el desarrollo de los movimientos podemos perder el equilibrio o podemos equivocarnos con una postura, eso debiera ser la excepción y no la regla. Por eso, tengamos en claro que el cuerpo es el instrumento y tenerlo afinado para bailar hace que la música suene mejor a través de él. Y si logramos escucharnos unos a otros, disfrutaremos mejor las melodías que emanen de ese baile. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.